Pues estamos en vivo, ahora sí. Ana Silvia Serrano, buenas noches. Buenas noches, Jime, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte. Gracias por la invitación y gracias a todas las personas que nos están aquí esperando para hablar de arquetipos y profundizar en el tema que tú propusiste, por cierto, Jime. Así que te agradezco mucho. No, pues yo te agradezco la invitación. Estamos una vez más tú y yo aquí, por tercera vez, para hablar de arquetipos, que es un tema que nos apasiona muchísimo, igual que a mucha gente que hemos encontrado gran sanación, gran potencia en este tema y que no se nos acaba. No, es trascendente este tema el día de hoy, Jimé, porque profundizando más y cada vez más en la enseñanza junguiana, que fue y ha sido para mí el primero y único, vamos a decir, estudioso de la psique humana a nivel personal y colectivo. Nos apasiona muchísimo, igual que a mucha gente que hemos encontrado gran... sí, ya, como una persona que viene a traer todo este conocimiento a la Tierra por primera vez, que la verdad, cuando él estaba desarrollando esto, pues no, nadie lo entendía y lo tiraban de a loco y decía, ¿qué pasa, no? Este señor, ¿de qué habla? Y yo creo que todavía no acabamos de entender bien todo el legado que nos deja, y más a las mujeres, porque los hombres no han sabido tomar la línea que yo veo y visualizo en este tema, especialmente de la mujer, ¿no? Entonces, pues arrancando con el tema, yo quiero un poquito dimensionar o hablar de cómo los arquetipos pueden actuar desde una realidad, porque hay un tema bien importante. Mucha gente dice, pues este es un arquetipo, ¿no? Pero inventan arquetipos. Y yo digo, está bien, pero el arquetipo tiene que venir de una experiencia anterior. No podemos inventar el arquetipo de la bola azul que viene, porque el tema es que no es algo vivido. Sí. El arquetipo es resultado de la experiencia humana que se suma a nivel de información y queda plasmada en el inconsciente colectivo, que esta es la aportación más importante de Jung en su obra. Sí, y además una experiencia vivida y repetida y repetida y repetida por tantos seres humanos que esto entonces ya se empieza a formar como una cúpula, ¿no? O sea, como una especie, un campo energético. Pues aquí es la importancia del arquetipo, porque aquí la pregunta sería ¿por qué se sigue repitiendo un comportamiento que está precisamente marcando una situación igual en cada país, igual en México, igual en África, igual en Estados Unidos, igual en Europa? Y tú dices, ¿por qué y cómo, de dónde sale? Esas son las investigaciones de Jung, porque el arquetipo se define como esta energía que queda plasmada, que es parte de nuestra historia, y que queda plasmada en ese éter, en esta energía, este campo de energía que podríamos hablar del éter, en donde todos estamos conectados, de hecho, ¿no? En las enseñanzas budistas siempre hablamos de un solo todo, ¿no? Y Ometeotl, en las enseñanzas mexicas hay un solo todo, el Ometeotl es ese todo, o en el budismo cuando hablamos de una sola conciencia. Entonces, esta sola conciencia, una sola conciencia, es la que queda en algún punto, vamos a decir, estudiada por Jung, cuando él habla de cómo actúa o cómo habla la psique del símbolo, del arquetipo y del mito. Esto es importante plasmarlo, porque si nosotros no vemos que los arquetipos hablan, el mito se representa a través del arquetipo, que en la parte 1 estuvimos explicando esto, y que los símbolos son las herramientas a través de los cuales el arquetipo se expresa. No vamos a poder entender esta parte que hemos negado dentro de un contexto patriarcal que es en el cual vivimos. Sí. Y aquí el punto básico importante de esto es que el arquetipo, eso nadie lo dice, pero si tú lo observas y es desde lógica deducción, los arquetipos nacen con el patriarcado. Y el patriarcado nace hace 3.200 años.
cuando precisamente se cambia esta información que viene de la mujer, de cómo vivíamos las mujeres y cómo nos organizábamos para decidir cuándo sembrar, cuándo actuar, cuándo expander la tribu, cómo organizábamos las mujeres, a los hombres, a los niños, a todos, porque la mujer fue la que gobernó la tierra, se dice que desde hace 400,000 años hasta hace 3,200 años antes de Cristo. Y esto lo pueden ver en el libro de Osiris, el huevo de obsidiana, donde lo explico perfectamente bien con fuentes históricas. El patriarcado no es un tema ni político, ni es un emblema, ni es una etiqueta. Es un fenómeno que se recoge a partir del cambio del poder que la mujer suelta por unas situaciones planetarias y el hombre exacerba y lo toma siempre con violencia. Por ejemplo, una de las pautas más importantes de cuando entra el patriarcado en el planeta Tierra es cuando todas estas, vamos a decir, tribus de mujeres vivían en Europa. Los kurganos, que son uno de tantos tribus chinas y de Oriente, vienen y destruyen toda la civilización matrilineal. Esto sucede precisamente hace 3,200 años, cuando empiezan a haber este cambio mínimamente en pocas tribus y son nómadas, o sea, había, vamos a decir, poca población en la Tierra, pero ahí es la primera pauta. Y de ahí hay pautas muy importantes que no voy a mencionar aquí porque las pueden ver en el libro, cómo se va el patriarcado expandiendo y de alguna forma esta expansión lo que hace es quitar el poder a la mujer para concentrarlo en la figura masculina. Misma Marija Gimbutas, que es la más, vamos a decir, estudiosa del tema de la historia de la mujer en este contexto patriarcal, ella es una investigadora, es arqueóloga, era arqueóloga. Marija Gimbutas escribe a partir precisamente de esta existencia de estas mujeres, que ella data de 20,000 años atrás, en donde encuentra estas figurillas en Europa y dice, estas tribus y todas las tribus europeas eran guiadas por mujeres. También en México hay eso, pero no lo dicen. Yo he podido visitar algunos pirámides que son redondas y se sabe que las pirámides redondas eran donde precisamente vivían y regía la mujer. Y también en la zona maya sabemos que había gobernantas. Hay documento, el problema es que no lo dicen, no les conviene, el patriarcado no se va a echar la soga al cuello y ya decir voy a perder el poder que he ganado a partir de maltrato, castigo, a partir de sometimiento, de esclavitud, de muerte, de desmembramiento. Pues estas son todas las herramientas que usa el patriarcado para mantenerse en el poder, que es, vamos a decir, el patriarcado es un movimiento, yo diría psicosocial, porque está en la psique de toda la gente y que la gente no se da cuenta qué tan patriarcal eres cuando inclusive una mujer se torna agresiva o se torna, vamos a decir, mutiladora, ¿no? Claro, entonces también de repente nos plantean que, creo que lo habíamos tocado un poquito la vez pasada, pero se nos plantea que este tema de que las mujeres están tomando el poder y están siendo abusivas y lo que quieran, pero en realidad no se ve que es una mujer patriarcalizada, ¿no? O sea, que está siguiendo el mismo esquema y que no es lo que estamos planteando al hablar de este restablecimiento del equilibrio. Exactamente, porque no se ha desarrollado esa psique femenina, no se conoce. Fue destruida, todos los hilos y todas las estructuras fueron destruidas. Sí. Como yo, por ejemplo, en el libro tomo como ejemplo, y aquí lo quiero retomar, el ejemplo de un México, ¿no? México es un país patriarcal por excelencia que se puede analizar muy bien, porque, por ejemplo, cuando te vas a la historia de la mexicana, que también lo plasmo en el libro de Osiris, el huevo de obsidiana, yo explico cómo vivían las mujeres en una investigación que estuve haciendo de varias autoras, en donde las autoras comentan que la mujer mexica, que fue antes de que llegaran los españoles, vivía sometida. La mujer mexica, por ejemplo, las chiquitas eran enseñadas a punta de
coerción. Por ejemplo, si los padres salían, a las niñas y también niños los amarraban como puerquitos para que no se movieran y no se salieran. Eran un poco más que animales, los niños, en la época de los mexicas. Los amarraban. A las niñas y a los niños, si agarraban algo que no debían, les quemaban las manos. A las niñas les enseñaban que no debían de ver a los hombres, porque si los hombres, ella veían a los hombres, eran lastimadas, maltratadas y podían llegar a ser asesinadas por sus propios padres, por no obedecer, el no voltear a ver a los hombres. Los hombres podían tener varias mujeres si querían, las mujeres no podían quejarse porque era de ley que el hombre podía tener las mujeres que quisiera. Y no era un problema, vamos a decir, social, porque estaba respaldado por el Estado. El Estado defendía a los hombres para que tuviera muchas mujeres, para que hiciera lo que quisiera. Por ejemplo, si la mujer no era una mujer ordenada y no tenía pagados los impuestos al Estado, que no se pagaban con dinero, porque aquí el dinero era el cacao, el maíz, o sea, era intercambio, pero esa era la moneda. Las mujeres pagaban al Estado la parte de tributo que se le daba a partir de ropa y cosas que se cosían. Por ejemplo, daban cosían ropa para los jerarcas, por ejemplo, cosían, tejían, y todos esos tejidos los hacían las niñas. Si las niñas no querían tejer porque les daba flojera o simplemente desobedecían, las mataban. O sea, era un estado patriarcal que ponía a la mujer en un punto totalmente vulnerable porque la mujer estaba cosificada por el varón. La mujer valía menos que un perrito que en aquel entonces había, que se llamaba tepezcuintle, que es una raza mexicana, y que el tepezcuintle valía más, porque el tepezcuintle se lo comían o lo vendían, entonces costaba más un perro que una mujer. Entonces, si una mujer no era súper perfecta en pago de tributos, en que se levantara temprano, como dicen, echar tortilla, para darle de comer a todos, al marido, a los hijos, vestir a todos, mantener a todos y trabajar, si ella no lo hacía, era motivo de llevarla al Zócalo para ser ridiculizada, golpeada, azotada y desmembrada, ya fuera por el marido o por el Estado, porque el Estado defendía vamos a decir, esa forma de dominación. Y una cosa que no podemos olvidarnos es que cuando estamos hablando, por ejemplo, de los aztecas, bueno, que fueron el centro de la civilización del altiplano en México y que dominaron gran parte del territorio, estamos hablando de un imperio, estamos hablando de una mentalidad imperial, de una psique imperial. Y una psique imperial Correcto. Es una psique totalmente patriarcal. Entonces, es conveniente para la evolución de la psique mexicana terminar con este mito de que era una sociedad perfecta, ideal, amante de la naturaleza. O sea, estamos hablando de una sociedad imperial, y una sociedad imperial nunca, nunca, nunca va a ser una sociedad respetuosa de nada, ¿no? O sea, los aztecas eran muy parecidos a los romanos, ¿no? O sea, con un avance muy parecido al de Roma, incluso, o sea, incluso bastante más sometedor que Roma en muchas cosas. Bastante más sometedor porque aquí, por ejemplo, todas las armas eran solamente utilizadas por los hombres que conquistaban y mataban, y lo primero que hacían cuando conquistaban a otro pueblo era violar a las mujeres, quedarse con las niñas porque las usaban de sexo servidoras o las vendían porque había esclavitud. Entonces la mujer era vendida para ser esclava precisamente. Entonces aquí no es verdad que era como tú dices, una sociedad armónica, respetar a la mujer, no es cierto. Ahí estás asentado en el libro que precisamente ahí dice, en el libro de Osiris, el huevo de obsidiana, donde estoy diciendo cómo y por qué la mujer estaba cosificada. Era violada cuando era mujer grande y a las niñas también. Y también por eso me voy a echar un brinco así drástico y dramático a la actualidad. En la actualidad todavía hoy día te venden niñas en Chiapas, te venden niñas
por 1,000 pesos. Y antes de que te eches este salto, yo quiero retomar un planteamiento que hace Max Weber en el libro de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Él lo hace con respecto a otra cosa, ¿no? Pero el planteamiento vale la pena rescatarlo. Él ahí dice que para que una lógica se cimiente y como que cristalice y se sostenga, tiene que haber habido ya antes como el cimiento que la recibiera, ¿no? Entonces, si esta lógica patriarcal que venía de la mano de los europeos se pudo cimentar aquí al grado en el que está hoy, es porque antes ya había algo que lo iba a permitir, o sea, un lugar donde podía hacer este aterrizaje, ¿no? ¡Claro! Y por eso llega un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, porque eso asemeja precisamente los dioses patriarcales de la sociedad mexica y azteca. Por supuesto, estoy súper de acuerdo y es una gran verdad. Tiene que haber algo para que pueda existir lo que sigue, no puede haber un antagonismo ahí. Porque de otra forma, lo que sucede es que hubieras necesitado como arrasar con lo anterior para poder poner lo tuyo, pero aquí no hubo ese arrasamiento, aquí no hubo este acoplamiento, ¿no? No fue lo probablemente un sometimiento, probablemente un sometimiento, porque ellos, por ejemplo, cuando llegan y establecen sus dioses, los españoles, remueven todos los dioses asociados a la obsidiana, que son Tezcatlipoca y muchas diosas como Tlazolteotl o diosas que están relacionadas a la obsidiana, que la obsidiana representaba un dios que era Tezcatlipoca, que era omnipresente, ¿no? Sí. Entonces, visto desde ese lugar, sí, efectivamente, la estructura estaba tan sí que las diosas, por ejemplo, mexicas, no tenían templos, ellas no eran dueñas de templos, ellas estaban junto al Dios. Tal vez la única que llegó a tener un templo, está documentado, fue Xochitecatl, que precisamente allá en Tlaxcala hay unas construcciones, unas pirámides redonda, femenina, pero ahí adoraban a la diosa de las flores, que era Xochitecatl, la única, porque ninguna de las diosas aztecas tuvieron un templo. ¿Por qué? Porque ellas eran en menor grado acompañantes de los dioses. Sí. Ahí tienes, ¿no? Como definitivamente era una estructura patriarcal. Incluso hay una leyenda que dice, por ejemplo, que Moctezuma nunca tuvo necesidad de hablar con ninguna mujer, o sea, que él nunca en su vida había hablado con una mujer, y uno de los grandes como retos, o sea, la forma que usó Hernán Cortés para retarlo fue obligarlo a hacer hablar con una mujer, ¿no? Con su intérprete, porque él entendía esta estructura más antigua de antes de los aztecas, de la pareja gobernante como divina, ¿no? Entonces, que una de las formas de decirle, tú vas a hablar conmigo como yo quiera, fue hacerlo hablar a través de su intérprete, que era mujer, que antes de eso él nunca había tenido que hablar con una mujer. Es que la mujer estaba cosificada. Un banco que se construyera valía más que una mujer. Eso se tiene que entender para partir de un patriarcado, y es a partir de este patriarcado que yo propuse tomar como ejemplo México, porque hoy día todos los países son patriarcales, no hay ningún país que no sea patriarcal, en el planeta Tierra no ha nacido ningún país que no sea patriarcado. ¿Qué pasa? Que los arquetipos nacen dentro de ese patriarcado, porque el patriarcado viene siendo una red, un sistema de creencias, en donde todos obedecen a la misma, vamos a decir, misma regla, misma estructura, mismo camino. Por eso, todas las comunicaciones, hoy que tenemos acceso a todas las comunicaciones, como son los celulares, el Facebook, el Instagram y todas las redes que existen, hablan de lo mismo, y es de lo mismo, y los ejemplos son los mismos, y cada vez se está abriendo más, mostrando el abuso que cometen los gobernantes de todas las partes del mundo. ¿Por qué? Porque efectivamente, si repartiéramos el trabajo que se hace de todos los seres humanos en la Tierra de una forma pareja para que todo el planeta comiera, sí se puede, y sí existe esa forma, pero no en un patriarcado que vivimos todo el planeta Tierra, porque es piramidal, y entonces los de abajo tienen menos y los de arriba tienen más, y son más poquitos los de arriba,
por ese patriarcado, porque ese patriarcado se va a venir repitiendo. Y aquí es a donde toman fuerza los arquetipos, porque tú dices, ¿por qué toma fuerza el patriarcado? Toma fuerza porque ha entrenado a la psique femenina a reproducir estas estructuras a nivel familiar, a nivel social, a nivel gubernamental, a nivel religioso, a nivel médico, para poder hacer otra vez, repetir el mismo esquema en cada parte del mundo. ¿Y cuál es ese esquema? Obedecer a que la mujer siempre va a tener, no va a tener ni la importancia, ni la fuerza, ni el foro para hablar, para expresarse y para ser creída de ninguna especie como los hombres, ¿no? Tienen más fuerza los varones, tienen más importancia los varones. Si ustedes pusiéramos así en todos los políticos del mundo, pues son la mayoría, obviamente. Estamos hablando los que dirigen el planeta Tierra, ¿no? Entonces, aquí nacería el arquetipo del héroe, ¿no? ¿Quién nos rige? El héroe. El héroe. Pero ¿quién hace héroes? La madre. Y ya comentamos el mito la vez pasada de cómo Huitzilopochtli, que es el héroe, nace de Coatlicue, que era la diosa madre que venía guiando a todos los pueblos mexicanos. Cuando nace Huitzilopochtli, mata a la que precisamente, a la hermana, que iba a tomar el poder en vez de la madre, y después también mata a la madre, y él se queda como el fundador, el héroe. Entonces, a partir de este héroe, que es un arquetipo muy importante, va a venir precisamente el que la mujer no se pueda desarrollar de una forma igual que el varón, y más el ejemplo, otra vez, de México, ¿no? Entonces me vas a preguntar, bueno, ¿y entonces qué arquetipo correspondería a la mujer? El arquetipo que por excelencia el patriarcado desarrolla, impulsa y vamos a decir, acaricia y promueve es el arquetipo de la niña. ¿Por qué? Porque le conviene que en el patriarcado quedemos niñas sin voz ni voto, hacemos berrinches, nadie nos hace caso, ay, sí, ya está en su berrinche. Esos son comentarios bien comunes de los hombres. Ay, está haciendo berrinche. Como la niña, a nadie le importa, ¿viste? Sí. Cosas como esas que podemos empezar a bajar en este momento, porque es tan trascendente esto, que por eso estamos aquí y ahora, por no poder develar nuestro, de la mujer, arquetipo de la niña. No lo vemos, no lo conocemos, no lo dimensionamos. Y entonces hoy precisamente queríamos empezar tú y yo a hablar más de este arquetipo de la niña, ¿no? Ya hemos hablado un poco más de otros en otro momento, pero queríamos entrarle hoy un poquito más fuerte a este arquetipo de la niña. Precisamente por eso, porque yo achaco a que estemos en este momento del planeta Tierra, donde estamos todas siendo silenciadas, donde estamos todas siendo encerradas, donde estamos todas siendo amenazadas por una enfermedad, por un contagio, por enfermedad, por muerte, sí. ¿Y cómo hemos respondido las mujeres? No podemos responder porque tenemos nuestro cubrebocas, ¿no? ¿Quién nos escucha ahora? Menos nos escuchan, ¿no? Menos nos escuchan. Y así ha venido el patriarcado tapándonos la boca en diferentes momentos de la vida, en diferentes formas. Yo creo que lo más importante del tema del arquetipo de la niña es precisamente mantenernos a distancia de las estructuras de poder, porque mientras la mujer no se conozca, no conozca sus potencialidades, mientras la mujer no conozca sus libertades, mientras la mujer sea dependiente, exactamente, o piense que tiene que ser dependiente, o piense que necesita de alguien para poder ella hacer algo en su vida, o piense que necesita el permiso de ese héroe, de ese padre, de ese marido, de ese hijo, para ella ser ella, seguimos siendo niñas, seguimos siendo niñas. Y yo quería también empezar a hablar de esto, o sea, a niveles que podrían parecer inofensivos, pero que son realidades, ¿no? O sea, te comentaba, comentaba contigo antes de
el día que estábamos agendando este live, sobre la estética que nos ponen las mujeres, ¿no? O sea, esta estética que tiene que ver con la depilación. ¿Quién no tiene vello? Una niña. La delgadez, ¿no? O sea, este ser finita y este ser muy delgadita, ¿no? O sea, ¿quiénes son así? Las niñas. Entonces, todos estos cuentos de mantenernos estéticamente aniñadas y de enseñar a los varones a desear a las que parecen niñas, que son siempre jóvenes además, ¿no? O sea, este tema de píntate las canas, que no te salgan arrugas, o sea, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que estás borrando toda la experiencia de mi cuerpo. Yo tengo que mantenerme como una niña que es limpia y que es pura y que es, esencial, digámoslo de alguna manera, porque eso es lo que tú quieres, alguien que esté en ese estado de perfección infantil. Claro, por donde lo veas. Primero, para poder manipular a la mujer, para poderla manejar, para poderla poner en donde el varón quiere que esté. Claro, porque eso es lo que hacen los padres con los niños, ¿no? Los padres ponen a los niños donde quieren que estén y entonces hasta nos convencen que la belleza es esa en nosotras. Entonces ahí vamos nosotras a pintarnos el pelo, ahí vamos nosotras a matar nuestros capilares haciéndonos depilación láser, ahí vamos nosotras a ponernos estas cosas sobre nosotras mismas para ser deseadas. Exactamente, porque así te enseñaron en tu casa. Porque eso fue lo que te permitieron pensar y hacer. Porque no te permitieron ser independiente, porque te dijeron, cállate, siéntate, obedece. ¿Por qué? Porque sírvele a tu hermano, porque lávale a tu hermano, porque sírvele a tu papá. Pero el varón no está educado a servirle a nadie. Ve las diferencias, ¿no? Sí. Y podemos hablar de México, pero eso se repite en el mundo entero, te lo digo, ¿eh? Y el control de la sexualidad es otro, ¿no? O sea, tú tienes que mantenerte pura y tú tienes que mantenerte virgen para entregarte, porque te voy a entregar como una niña, ¿no? Y entonces yo te enseño, además, madre o padre, a ti mujer, a no tener relaciones sexuales con tantas personas y te hago creer que es en tu beneficio, o sea, te hago pensar que esta restricción tuya es para que tú estés bien, para que tú estés pulcra, ¿no? Para que tú estés, para que tú seas respetada, ¿no? O sea, para que tú seas respetada tienes que mantener una sexualidad nulificada, solamente respondiéndole a la familia o respondiéndole al marido y con fines, pues eso, reproductivos. Pero fíjate, es tan grave, Jimé, esta situación del arquetipo de la niña, que hoy decidimos hablar de esto, porque para mí es una gravedad brutal lo que conlleva el arquetipo y por qué es tan importante trabajar con este arquetipo. Porque fíjate, yo quiero platicar el caso de una mujer que tuve como paciente que llegó con 45 años a la consulta hace muchos años. Y esta mujer me dijo que ella pues era hija de unas personas humildes y que de repente su mamá no supo nada de ella y tenía un par de hermanitos. Y como personas humildes pues fueron a dar con la abuela. La abuela vendía chicles y vendía dulces y de eso vivía. Y entonces cuando los niños estaban ahí con ella, un buen día, bueno, los niños no podían tomar un dulce ni por equivocación porque les daban golpes, ¿no? Esta chiquita debe haber tenido unos 12 años, más o menos, cuando un día la abuela va y la deja en la casa de un señor. Y entonces la niña dice, ¿yo qué hago aquí? Ya me quiero ir a mi casa con mi abuelita, ¿no? Y entonces el señor le dijo, no, tú aquí te vas a quedar conmigo. Ella dice que no entendía nada y que al cabo de un tiempo el hombre pues tuvo relaciones con ella, 12 años. Y entonces, claro, la niña cuando empezó a ser una señorita y ya podía tener hijos, se embaraza de 12, 13 años. Y entonces, para esto, perdónenme, hay un tema antes muy fuerte que por eso precisamente quería sacar. Cuando este señor tiene relaciones sexuales con ella, agarra a la niña y la lleva con la abuela y le dice, me engañaste.
Y le dijo la abuela, ¿por qué? Le dijo, porque esta está usada, porque esta ya no sirve, esta mercancía no sirve, te la traigo de regreso y devuélveme mi dinero. Y la vieja le dijo, no te devuelvo nada porque mercancía entregada no tiene devolución. Se regresa con la niña y él, en su furia, embaraza a la niña cada vez. La embaraza y estando embarazada la llevaba a abortar. La embarazaba y la llevaba a abortar. La embarazaba y la llevaba a abortar. Hasta que cumple como 20, 21 años y llega, de casualidad, llega la hermana y ve lo que está pasando y esta niña ya lleva, no sé, 10, 20 abortos, no sé cuántos. Y entonces le dice al hombre, al hermano, no puedes hacer esto, la tenía embarazada y debe haber tenido, no 20, unos 18 años más o menos. Dijo, no puedes hacer esto. Entonces la hija, porque era una niña, nace, de estos dos nace, la hermana mete mano y ella, bueno, ella hace que ella ya no, que ya no se embarace, no sé si la operan, algo le hacen, porque ella era muy niña, no sabía ni por qué, ni qué, ni de dónde no se enteraba. El caso es que crece la hija, y la hija ya grande empieza a salir, empieza a hacer por ella esfuerzos, ve cómo vive su mamá, ve que su papá es un patán, porque ahí siguió viviendo, ella tenía pánico de irse porque intentó escaparse y iba por ella y la golpeaba, o sea, tampoco era tan fácil escapar. El caso es que cuando crece la hija la rescata, la hija la saca de la casa del padre y la pone a vivir en otro lado, que fue cuando me la lleva a terapia. Ella ya era una mujer, les digo, de 45 años, con una vida destrozada de un hombre, ¿no? Pero aquí vean como esta historia que es de hace, ¿cuánto tiempo será? Hace 15 años, tal vez 20 años que yo tuve este caso. 20 años, no 100 años, 20 años, donde esta chica, la hija, rescata a la madre porque se da cuenta de que la madre es una mujer totalmente destruida porque ella fue una mercancía. A ella la vendieron y la regresaron porque la mercancía no servía porque dice el señor dijo que no era virgen. ¿Qué había pasado? ¿Quién sabe? Y la chica, pues la señora, pues ni idea. El tema es, ¿cómo es posible que en esta época moderna todavía tenemos gente en los pueblos mexicanos que siguen vendiendo a las niñas como en la época prehispánica, ¿no? O sea, seguimos repitiendo el patrón. Y el punto del patrón es, ¿por qué? Porque se queda esa enseñanza, porque lo vuelve a repetir la madre, la abuela, la bisabuela, vienen transmitiendo que tú te callas, te aguantas, y en aquel caso extremo, pues sí, la mujer estaba cosificada, sí, la mujer era vendida, y hoy día yo digo, pues también muchas mujeres se casan precisamente porque las van a mantener, que es la misma historia. Pero yo lo quiero, o sea, estos ejemplos son tremendos, están por muchos lugares, precisamente en los pueblos de México, pero me parece que también hay referentes de estos que son menos obvios en el ámbito urbano y que nos perdemos de ellos, ¿no? O sea, en donde vivimos todos los que estamos aquí, en este live, en este vivo, en este momento, ¿no? Entonces, este tema de querernos mantener inocentes, de tú no digas groserías, tú no hables, tú no digas albures, tú no puedes tener intelecto, tú tienes que quedarte inocentita, ¿no? Yo, con este ejemplo que decías, me vino un ejemplo de mi familia, una parte de la familia de mi mamá, en donde mis tías llevaban a mis primas a pláticas donde los niños de la escuela contaban qué les gusta, cómo les gustaba que fueran las mujeres para que entonces mis primas aprendieran, entre comillas, y entonces hicieran eso, ¿no? Entonces, las mamás del ámbito urbano, o sea, de las escuelas más caras, de la sociedad educada, pues, están enseñándonos o enseñándoles a sus hijas a que cedan todo su poder y a que sean lo que el otro espera. O sea, como este papá que te va a dar un premio, el premio de escogerte, si tú eres eso que espera. Es correcto. Y todo a partir de premios, tú lo has dicho. Todo a partir de
te regalo, te doy, o sea, el premio es la zanahoria que te ponen enfrente para que obedezcas, ¿no? Como animalito. De verdad, Sí, así, sí, sí. así repite el patrón, el arquetipo de la niña, porque no se atreve a ser una mujer. Porque atreverse a ser una mujer implicaría romper todas estas estructuras. ¿Y qué significa romper con padre, romper con madre, romper con toda la estructura familiar? Es decir, no, no voy a obedecer. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Uy, puta, eres una puta, eres una puta, eres una libertina. Tú haces siempre lo que tú quieres. Eso ya es pecado. A mí me lo decían, tú haces siempre lo que quieres. Yo decía, hay de otra. Sí, claro, Pero porque eso está mal. ¿Qué tiene que esté mal? No, es eso. Es que son esos dichos, son esos pequeños detalles en los que yo en lo personal más interesada estoy, es, pues haz lo que quieras, pues está mal hacer lo que yo quiero, ¿qué está onda, mal, no? claro, está estigmatizado que está mal. Tú tienes que hacer lo que te dice tu mamá para ser una niña decente, Y para ser entonces, una niña merecedora, para que los hombres te volteen a ver y te escojan y digan, tú vas a ser una buena mujer. Claro, una buena mujer abnegada, que se calle todas las barrabasadas que hacen los hombres, que se alcoholizan, que tienen mujeres, que pegan a las mujeres. Y yo conozco cantidad industrial de mujeres maduras que han aguantado hombres que las vienen lastimando, golpeando, hombres alcohólicos que no tienen control sobre sí mismos y han hasta golpeado a sus propios hijos, ¿no? O sea, conozco muchos casos de esto y uno dice, ¿dónde quedó la bolita? Pues la bolita quedó en el arquetipo de la niña. claro, Esa niña que no la dejaron crecer, que no la dejaron ser, que no la dejaron que no maduró. tomar sus propias decisiones, educarse como debía, tener o sea, tener medios para su supervivencia y entonces, por supuesto, necesito un papá que me cuide. Y todo esto además está perfectamente estipulado en los cuentos en la cultura popular, ¿no? El príncipe que me salva, o sea, lo que yo necesito es un papá que me cuide y me Así es, salve. O sea, así es. Entonces, aquí otra vez volviendo al héroe, ¿no? El arquetipo del héroe, que es lo que define al patriarcado. Acuérdense, los arquetipos nacen con el patriarcado, porque antes del patriarcado habían sociedades matrilineales en donde no existía una jefatura representada por un hombre y los hombres han venido a imponer su ley con agresión, con presión, con desmembramiento, con asesinato. Es increíble, pero si ustedes leen, por ejemplo, en México, el tema de estos hombres que son los que les llaman los padrotes. Los padrotes son hombres que se levantan chicas y que por eso secuestran mucho en México, porque levantan a las muchachitas y se las llevan para poner prostíbulos muy grandes. Y estos padrotes son las que regentean a estas mujeres. Pero ¿cómo lo hacen? Primero las enamoran y el padrote va y dice, yo quiero bien para ti, te quiero bien, yo quiero darte una casa, preséntame a tus papás, yo hablo con ellos, quiero que vean que soy decente, los lleva con papá, ya que están enamoradas y que adoran al padrote porque es una persona ya grande y con dinero y es un lobo de mar. Y las chicas se enamoran, ¿por qué? Porque están viendo a su padre, al padre que no tuvieron, porque el padre que tuvieron era un borracho golpeador y viene un hombre cariñoso, decente, que trae un carrazo y que le dice que le va a poner casa, que no es verdad, se la lleva y se la lleva a los prostíbulos donde hay muchas mujeres así, y una vez adentro no pueden salir porque son amenazadas de muerte. Esta sí, historia es muy común en México y hay muchos artículos que hablan de realidades, sobre todo en el norte de México. Estas famosas, las mujeres de Juárez, que son mujeres que son desaparecidas, raptadas, violadas, todo esto tiene que ver con este tema. Pero vuelvo al punto. ¿Por qué logran esas cosas? Porque la mujer no ha aprendido a defenderse, no ha aprendido a decir no, no ha aprendido a decir, espérame, 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 ¿por qué me vas tú a dar algo, un castillo, no? que yo me Yo, pongo, porque sí. yo he de pensar que por un castillo o un coche o tanto dinero o joyas, yo tengo que estar contigo, ¿no? O Y sea,
esta parte que queda inmadura en la mujer tiene sus raíces en los arquetipos. El arquetipo está para verse, está para analizarse, está para conocerse, está para mirarlo, pero no va a emerger si nosotros no hacemos un trabajo enfocado para abrir el tema arquetípico. ¿Por qué? Porque esa niña la tenemos todas dentro, todas. El patriarcado se encarga de exacerbar este arquetipo y además de venderle la idea de que vas a vivir divinamente en un palacio de Disney y con tus mallitas y con que no envejezcas y vas a ser una mujer toda la vida eternamente niña, sí, amada y deseada por todos los hombres. Y esto está en la educación cotidiana, sobre todo de las madres, ¿no? Que es, no digas que no, sé complaciente, no, no ganes experiencia en la vida, tú quédate inocente, tú quédate chiquita. O sea, esto es súper cotidiano, ¿no? Tú date a respetar, claro. Tú no eres una cualquiera, entonces tú no puedes tomar tus decisiones ni seguir tus deseos. Esto está en todos lados. Es que está en todos lados, porque el arquetipo de la niña es el arquetipo favorecido y, vamos a decir, sostenido y exacerbado por el mismo patriarcado, porque le conviene repetir el patrón para que siga existiendo ese héroe que es tan deseado por las niñas. Y somos nosotras las mujeres, incluso muchas veces, las que oponemos a la niña buena, a la que dice que sí, a la que se deja manejar, a las putas, que son las cabronas, las que destruyen todo, etcétera, etcétera, que son al final las que deciden, las que están determinadas, las que están en la vida, pues. Sí, pero esas están estigmatizadas, porque el patriarcado la ha estigmatizado, pero de una forma tan contundente que aquí sí me atrevo a decir que ha sido la religión la que se ha encargado de estigmatizar el arquetipo de la puta a través de una manipulación de María Magdalena. Ya hemos hablado un poco de esto y yo prometo hacer otro programa aquí con Jimena para hablar de la puta, especialmente de la puta. Pero ahorita regresando a la niña, no se le permite dar el paso. O sea, lo más difícil en una terapia arquetípica es el paso de la niña a la mujer. Eso lo hemos visto en todo momento, en todo rato, o sea, y créanme que a nivel de la terapia de Obsidiana, que usando muchas herramientas para poder despertar nuestra psique a partir de nuestras historias de niñas y poder ver y mirar todas estas historias tan terribles que tenemos encima, todas, podremos tener la oportunidad de tener una elección, de hacer un cambio, de parar y no repetir este patrón que venimos arrastrando 3,200 años para acá. No es nuevo, tenemos mucho que trabajarle en las mujeres para poder limpiar, liberar, conocer, adentrarnos para poder integrar esa niña que sí somos, pero de la mano de esa adulta que somos, porque no somos la niña quedó en una historia. Sí, hay que recuperar esa historia de la niña, definitivamente. Y yo encuentro, ¿sabes qué, Jimé? Algo muy significativo que es contundente en la parte terapéutica. Por ejemplo, hay cuántas mujeres que no recuerdan su infancia. Me pasa mucho en terapia, mucho. Es patético. Y tú dices, cuéntame de tu infancia. Es que no me acuerdo. ¿Cómo no te vas a acordar? A ver, ¿qué pasó a tus 7 años? No sé. ¿Por qué creen? Porque está toda detenida la energía en el arquetipo y no hay manera de abrir esa información. Con Obsidiana lo logramos porque hay herramientas, claro, tenemos herramientas muy potentes que nos pueden ir a llevar a hurgar registros que están a nivel psíquico para poder sacar en el momento correcto, porque no llegas y la sacas así, o sea, no vayan a pensar que voy a la terapia de arquetipos para que me saquen todo lo que yo no me acuerdo, no, así no va. Es todo un proceso. Sí, porque tú dices, no, yo ya me voy a sacar esto para... No es tan fácil. Hay que ir pelando la cebolla. Y la cebolla se debe de pelar con herramientas, con conocimiento, con talleres, con cosas o las terapias propias
de ir deshilando de a poco para llegar al fondo, al centro, a la médula y poder ahí desinstalar todo lo que está grabado en la psique de la niña. Es mucho. ¿Por qué? Porque los niños siempre son o abusados, o violados, o Sometidos, extorsionados, sometidos, castigados. callados, o sea, bloqueados. Totalmente. Entonces, dense cuenta, todo lo difícil que es rescatar al niño es muy difícil, no es imposible, se requiere verdaderamente un deseo férreo de decir, me voy a rescatar. Y cuando rescatamos al niño, ahí, a nivel de terapia de obsidiana, hay un empujón para que pueda pasar a la siguiente etapa, que será la etapa del adulto. Es un proceso y no es lineal, puede ser que vaya y venga, y ahí también pueden aparecer otros arquetipos, como por ejemplo en el libro yo hablo del arquetipo de la esclava, también hablo del arquetipo de la madre siniestra, ¿no? O también puede aparecer el arquetipo del padre. Hay arquetipos que son lo que tenemos como configuración interior, como lo explica Jung, ¿no? Y Jung dice, todo lleva al padre y a la madre, punto final. Si tú no puedes ver esta parte de cómo fue tu relación con tu padre y con tu madre y no la tienes hecha, no has hecho nada en tu vida, nada. Totalmente de acuerdo contigo y digo yo como conclusión, o sea, ¿cómo se llama? Para ir llevándonos a la conclusión de este tema de hoy, quiero simplemente como concientizar cuántas veces las madres en general operan como la madre siniestra, que lo que está haciendo es decir, bueno, como yo te voy a cuidar y quiero insertarte en este sistema enfermo sin concientizar que el sistema está enfermo, te quito tu poder para que no seas la señalada, la puta, etcétera, etcétera, pero también te dejo sin herramientas para la vida y a la merced de este sistema que te va a mangonear así como si fueras un títere sin valor, precisamente como una mercancía. Exactamente. Es muy triste, pero esta forma de educación que tenemos, que es patriarcal, es la que nos ha llevado a repetir este patrón una y otra vez. Y una y otra vez. No, de repente te digo, ya no sé dónde digo las cosas y ya no sé si me repito, pero por favor, vean Orgullo y Prejuicio, está en Netflix, ¿no? En Orgullo y Prejuicio está muy claro, o sea, no es que la mamá no quiera a las hijas, es que la mamá las quiere hacer funcionar e insertarlas en un sistema que está enfermo y a partir de esto las está básicamente vendiendo como mercancías, queriendo que se casen a los 15 años, con quien sea que tenga una buena posición y para esto hay que mantenerlas lo más silenciositas, lo más bien portadas, lo más bonitas posible, como niñitas, ¿no? Donde viene un señor y las compra, básicamente. Entonces, es una historia romántica, es una obra de literatura espectacular, sí, qué padre está, pero hay que ver el trasfondo. La mujer no podía heredar, y esto era antier, o sea, históricamente era antier. Entonces, la mujer no podía heredar, entonces pasaba de ser posesión del papá a ser posesión del marido. Y ahí está, o sea, hay que ver, ¿no? O sea, hay que leer el subtexto y es que de repente entramos en crisis porque es como yo nunca quise dañar a mis hijas o no, mi mamá no era mala, no es que fuera mala, es que estaba queriéndote insertar en un sistema enfermo. Es correcto. Y por eso lo que hay que ver es el contexto completo de dónde estamos viviendo las mujeres, que eso lo insisto mucho en el libro de Osiris, El huevo de obsidiana. Ahí te muestro todo este tema patriarcal para que veas cómo nos van llevando a partir de repeticiones, la repetida precisamente del patrón para poder mantener este sistema de creencias que para mí, claro que se está desquebrajando porque cada día hay más información. Yo pienso que estos medios que estamos ahorita usando nos han ayudado a tener más conocimiento de las cosas, de nosotros, nos han dado más herramientas para poder hacer más trabajos de interiorización. Yo les diría, el futuro el futuro de la mujer y por lo tanto del hombre, porque la mujer es y de la humanidad, claro, pero el futuro de la mujer
va a tener que ver con esta interiorización y si queremos llegar más rápido a un entendimiento de dónde estamos paradas y hasta dónde vamos, la vía, la herramienta son los arquetipos, es el trabajo con los arquetipos. Y más, obviamente, en el método que yo propongo, siempre estamos trabajando con el arquetipo de la esclava, con el arquetipo de la niña, con el arquetipo de la puta, con el arquetipo de la madre siniestra. Esto significa que hay un orden de trabajo, hay un método. No es de que, como les digo, no me voy a ir a ver a la sanadora para que me saque el arquetipo y ya no quiero tener ese arquetipo ahí. No, no es así. El arquetipo va a estar siempre hasta el momento que se disuelva el patriarcado. Mientras vivamos en patriarcado, los arquetipos van a estar presentes. Y lo que tenemos que hacer es aprender a conocerlos y aprender a saber cómo hablan a través de nosotros, conocernos a nosotras mismas para a partir de ahí no rechazarlos, pero manejarlos, porque van a estar. Van a estar. Y tal vez la voz del arquetipo, en vez de ser una voz de sometimiento o de esclavitud, va a ser una voz de conciencia y de sabiduría, porque entonces esa niña me va a hablar, esa niña me va a decir cosas, esa niña me va a mostrar cosas que yo no sabía de ella, más bien de mí. Y cuando yo las pueda asimilar, entender, asimilar e integrar, lo que menos voy a hacer es esa niña. Se me acaba de ocurrir otro ejemplo, el típico de el proceso como de acercamiento romántico con alguien que más allá de pensarte si te gusta la persona o si te escucha o te sientes bien con la persona o lo que sea, es que me compra cosas. ¿Y por qué no te las compras tú? O sea... Sí, exactamente. Cosas de estas, ¿no? Bueno, o sea, pero de eso hay mucho, y vivimos, este patriarcado se especializa en esa comercialización para halagar a la niña. Claro, o sea, lo que necesito son estos objetos, estos juguetes, como la niña, que no me puedo conseguir yo misma, y entonces necesito que me los consiga alguien para, con base en mi necesidad, pues ya cederle mi libertad, exactamente. ¿No? Como fuiste entrenada en tu infancia. Pero eso es lo que hay que hacer consciente, porque como Jung dice, todo aquello que no se hace consciente se vuelve destino. Entonces, escoge. Yo pienso que estamos en un muy buen momento de la humanidad, en este COVID, que nos tiene contra la pared, pero para una cosa, para darnos cuenta en donde no estamos entendiendo la vida del ser humano en la Tierra, porque los arquetipos no es que se pusieron de moda, es que es algo que verdaderamente nos va a llevar a una verdad interna para poder superar todas estas cárceles que tenemos como falsas creencias. Y estas falsas creencias son las que no nos dejan avanzar, porque estamos basados todos en un patriarcado que existe hace 3,200 años. Y que ahí les muestro el tema de México y cómo se sigue repitiendo en todos estos pueblos a donde la televisión ni el radio llega. O sea, donde la gente sigue ignorante, porque también no le conviene al planeta Tierra dar educación a todo el mundo, porque entonces el mundo se va a volver un equilibrio y hay unos poquitos que se están aprovechando de toda esta ignorancia. ¿Así es? Pues con esto, ¿te parece bien si cerramos? Ya estamos llegando a la hora de transmisión, entonces te propongo que vayamos cerrando por aquí. Sí, claro que sí, Jimé. Y no sé, a ver, ¿tú con qué te gustaría cerrar, Jimé? ¿Qué te gustaría como dejar? Mira, yo lo que más veo en terapia, o sea, como conclusión, yo quisiera hacer un llamamiento a las madres que nos vean, sobre todo a las madres que todavía están en proceso de crianza de sus hijas, para pedirles que reflexionen sobre si los valores de autocuidado que les están inculcando a sus hijas tienen que ver precisamente con darles herramientas para la vida o con hacerlas encajar en esta sociedad que está enferma. Entonces, o sea, este es el llamamiento más importante que creo que está aquí, ¿no? Y que creo que es tarea de nosotras las mujeres no quitar a las próximas mujeres
sus posibilidades de empoderamiento, pero no de este empoderamiento exterior, ¿no? Externo, o sea, de esta capacidad de encontrar su centro. Sí, claro. Yo creo que hay muchas tareas que hacer como esta, pero también yo creo que la letra A de todo esto es empezar a pensar qué pasa con este arquetipo mío, qué tanto sé yo de mí, de mi infancia, qué tanto me atrevo a recordar, qué tanto me atrevo a ver de mi infancia, y que cada mujer haga una reflexión acerca de su infancia y que se sienta a escribir, porque esta es la letra A, para empezar cada una a hacernos responsable de nuestra historia, porque esta historia de la infancia nadie te la va a poder sanar ni curar más que tú misma. Totalmente. Yo vuelvo a insistir que el arquetipo es una vía, el trabajo con arquetipos es una vía muy valiosa, y lo ha demostrado esta terapia que llevamos con Obsidiana, y que el tema arquetípico te va a llevar a concientizar tu historia de infancia para poder hacer el paso de la niña a la mujer, que sería para mí el mismo paso que Jung plantea como el proceso de individuación. Claro. Salirte de esta matrix, ¿no? Y dejar de repetir esos patrones. Y sabes que también de la mano de una reflexión de Bert Hellinger en las constelaciones familiares, los niños lo hacemos todo en la vida por amor de los padres, o sea, renunciamos absolutamente todo por el amor de los padres. Entonces, si la madre, el padre, si nuestros padres nos defienden, nos alientan, nos resguardan, entonces hay poco que creo que el mundo exterior nos pueda hacer dudar sobre nosotros mismos. Correcto. Después. Correcto. Sí, estoy muy de acuerdo también con eso. Entonces yo dejaría estas reflexiones para poder verdaderamente tejer, porque imagínense que todas las mujeres verdaderamente fuéramos a hacer todo este trabajo, sería otro mundo, olvídenlo, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo ahora. Y Jung lo planteó. Entonces, que la experiencia que tenemos ya en este método de trabajo con Obsidiana y arquetipos nos sirva para poder pasar a otro nivel, a nivel de humanidad. ¿Y se puede? Sí, se puede. Pero la que tiene que hacer el trabajo es la mujer. Eso también se los digo, ¿eh? Está en nosotras, porque somos nosotras las que tenemos que recuperar ese poder. De acuerdo contigo. Pues quiero despedirme agradeciéndote, como siempre, Ana Silvia, tu sabiduría, el tomar este espacio, el tomar estas invitaciones, el construir este corpus de conocimiento que estamos haciendo. Quiero agradecerles a todas las personas que nos han estado viendo. Los invito a seguir esta página en su Lavalona, los invito a seguir la página de Osiris, el web de Obsidiana, quienes no la siguen, para saber más sobre el método Obsidiana, y pues quienes quieran tomar este camino de la Obsidiana y que no lo estén tomando ya, pues les invito a visitar obsidianamx.com. Habemos muchos terapeutas que estamos siguiendo este camino, acompañando este camino, muy profundamente comprometidos con este camino. Y bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos. Muchas gracias, Jime, de verdad, de todo corazón. Y muchas gracias a todas las personas que han estado aquí y los que ojalá puedan ver este programa después. Gracias a todos. Yo me despido de todos aquí, pero no de ti, Ana Silvia, contigo aquí me quedo. Gracias. Sí. Gracias.